Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Continuamos con esa tímida corrección que llevamos viendo en las últimas sesiones y además ha venido apoyada por esas palabras de Powell en las que ha hecho hincapié en que es muy probable que antes de que finalicemos el año veamos nuevas subidas de los tipos de interés. Aún así, las caídas no parecen que vayan acorde a estas palabras de Powell y parece que el mercado no se lo acaba de creer. El mismo discurso prácticamente que teníamos la semana pasada. Puede ser que hasta que el mercado no vea esa subida de tipos de interés, pues no se le acabe de creer a este hombre ya. Así que bueno, de momento simple corrección, como venimos comentando toda la semana, y seguiremos analizando hasta dónde podría llegar esta corrección. Os adelanto que este fin de semana muy probablemente tampoco tendremos vídeo del resumen semanal. Por lo tanto, mañana lo que vamos a hacer es un mini vídeo del resumen semanal. Voy a analizar muy rápido los índices, veremos en qué zona nos encontramos y también veremos la sección de consultorio. El resto de las secciones no las veremos. ¿Y por qué veremos estas dos? Porque creo que es muy importante que nos situemos en qué zona nos encontramos ahora mismo en los mercados y también pues me quiero quitar de encima todas esas acciones que me habéis ido preguntando durante todas estas sesiones y todavía no os he podido dar respuesta. Así que por eso veremos estas dos secciones mañana. Así que ya vamos con el vídeo de hoy, sin más dilación, vamos con los tres análisis técnicos diarios. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son Telefónica, PharmaMar y Faes Pharma. Vamos a comenzar con Telefónica. ¿Qué decíamos la última vez que analizábamos? Pues que había que tener cuidado porque había perdido esa media móvil de 70 sesiones, que era su principal soporte, la tendencia alcista, pero que bueno, de momento nos quedaba la media de 200 y quizás la media de 200 consiguiese darse la vuelta y continuar con la tendencia alcista, pero fijaros que el movimiento que estamos viendo en las últimas sesiones está siendo muy feo. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo se mantenía por debajo de esa media móvil de 200 sesiones y ya van 6 sesiones en las que intenta superar la media de 200 sesiones a cierre sin conseguirlo. Y de hecho estamos viendo cómo el volumen está siendo bastante alto cada vez que toca esa media de 200 sesiones y vuelve a corregir. ¿Eso qué significa? Que está entrando con muchísimo volumen la oferta en esta zona y que esa posible resistencia se está consolidando. Por lo tanto, ahora la situación pinta bastante complicada, porque lo que decíamos era que si perdía la media de 200 sesiones, puede que diera continuación a la caída y significa es el final de toda la tendencia alcista. La siguiente zona de soporte la podemos poner alrededor de los 3,50, una zona clarísima. Anteriormente había actuado como resistencia y como soporte, entonces podríamos volver hasta ella. ¿Cuál era el problema? Pues que daríamos continuidad ya a esa tendencia bajista formando un nuevo mínimo decreciente. Incluso fijaros como el mínimo de la última subida que habíamos visto que está aquí es donde se iría la cotización. Por lo tanto, ahora situación bastante complicada la que tiene Telefónica. Lo había venido haciendo muy bien desde octubre. Fijaros como anteriormente habíamos visto caídas muy importantes y se le había dado muchos palos a esta acción y luego parece que se ha recuperado bastante bien y ahora parece que vuelve a caer de nuevo y se confirmaría si se acaba separando de la media de 200 y volvemos a la zona de 350, donde si no consigue mantenerse sobre esta zona creo que daríamos ya por finalizada la anterior tendencia alcista, también por finalizado un posible movimiento lateral y el comienzo de una nueva tendencia bajista. El volumen, como decimos, quizás sea la pista que nos está anticipando que podríamos ver caídas bastante importantes. Vamos a continuar con PharmaMar, que parece un pozo sin fondo. Veamos una caída continuada durante los últimos meses y que parecía que aquí se iba a dar la vuelta, pero fijaros que era pan para hoy y hambre para mañana, porque en un par de sesiones perdió esa fortísima subida que vimos del 10%. Después vimos un movimiento lateral, debía consolidarse en esta zona, intentar darse la vuelta un poquito, a ver si alcanzamos objetivo en la media móvil de 70 sesiones, que llevamos recordando cada vez que parece que puede darse la vuelta, pero al final fijaros cómo hemos visto caídas de nuevo muy importantes y el volumen ha vuelto a entrar con la oferta. Por lo tanto, ¿a qué pinta esto? ¿A qué nos podríamos ir a buscar? Esa zona clave que tenemos marcada alrededor de los 30 euros en el gráfico. Lo vemos en el gráfico. Vamos a poner mensual. Fijaros, es una zona en la que la cotización hizo mínimos en marzo de 2020. Quizás lo vemos mejor en el semanal. Fijaros, en esta zona de aquí. Por lo tanto, pues ahora podría volver hasta allá sin ningún problema. Hemos visto hoy que ha entrado mucho volumen con la oferta, por lo tanto, apoyo la idea de que podríamos continuar cayendo. Fijaros como el MAC también estaría cerca de la señal de venta, por lo tanto, tampoco estamos tan lejos, estamos a un 3 o un 4% de esa zona. ¿Qué debemos vigilar? Que es la clave por la que traigo esta acción hoy. ¿Qué debemos vigilar en el caso de que nos vayamos a los 30 euros? Lo primero que debemos vigilar, una posible divergencia
entre el RSI y la cotización, que todo apunta a ello si se frena alrededor de los 30 euros. ¿Por qué? Pues porque fijaros, aquí el RSI estaba en los 22, ya está en 34, según una caída del 3-4%, a mayores no va a llegar a esta zona. Si aquí se da la vuelta, tendremos un mínimo decreciente de la cotización, mientras que en el RSI no. Por lo tanto, puede ser una señal clara de quizás no darnos la vuelta en el gráfico, pero sí ver ese rebote tan esperado hasta la media móvil de 70 sesiones. ¿Dónde estaría el problema? Que si ahora continúa con la caída, no se mantiene sobre la zona de los 30 euros y no damos pie a ver esa divergencia, pues fijaros que podríamos continuar cayendo hasta la zona de los 20 euros, porque no tenemos ninguna zona clara, pero es que aquí un movimiento claro de consolidación, que es el que intentaría buscar si pierde los 30, es decir, son los 22 euros o 20 euros aproximadamente. Por lo tanto, pues eso es lo que debemos vigilar ahora mismo. ¿Qué más debemos vigilar aparte de esa divergencia? Que el volumen al llegar a esta zona vaya perdiendo un poquito, es decir, que se vaya deteriorando. No habrá que descartar para nada que pierda esa zona de los 30 euros. Va a ser una zona totalmente psicológica en su cotización. Por lo tanto, va a haber mucha gente que quizás esté entrando ahora y ponga ese stop loss en la zona de los 30 euros. ¿Qué es lo más probable? Que si llegamos hasta ahí, pierda los 30 euros y luego la cotización sea cuando intente darse la vuelta. Pero ojo que tampoco hay que adelantarnos y hay quizás que confirmar esa vuelta en el gráfico para confirmar que se va a ver esa divergencia y ver esa subida hasta la zona de la media 70 que se encuentra ahora mismo en los 38,73 euros. Así que bueno, os aseguro que voy a estar muy atento por si vemos el toquecito a los 30 euros o quizás dejarle que caiga un poquito más y cuando veamos la vuelta la traeremos de nuevo para ver qué es la sensación o la situación que tenemos ahora mismo en el gráfico de PharmaMar. Y vamos con la última de las acciones, que es Faes Pharma. No la traigo porque piense que es una acción que muchos seguís, que seguramente no la seguís muchos, pero fijaros, vais a ver que es una acción que se comporta muy, pero que muy bien en el análisis técnico. Fijaros cómo lleva una tendencia bajista clarísima desde julio de 2022. Fijaros cómo en cada rebote se ha chocado contra media 70, contra media 200 sesiones. Ahora ha vuelto a hacer exactamente lo mismo. Ha ido hasta la media 200 sesiones y a partir de aquí vuelve a caer. Ha perdido las dos medias y ahora evidentemente todo apuntaría a que podría dar continuidad a la tendencia bajista, como mínimo volver hasta esa zona que tiene, fijaros aquí, podríamos marcar de soporte, pero posteriormente podríamos acabar volviendo a esos mínimos que veíamos en marzo. Y aparte de esto, porque digo que se comporta muy bien en el análisis técnico, porque tiene muy bien marcadas las zonas de soporte, fijaros, y las de resistencia. Aquí fijaros cómo volvió hasta esta zona, se fue un poquito por encima de la media de 200, una zona anteriormente vectora como resistencia. Por lo tanto, nos da muy buenas opciones a la hora de posicionar esas órdenes, ya sean de compra o de venta. Pero no solo eso. Fijaros cómo en la última subida que habíamos visto por aquí, antes de ver esa caída tan fuerte, teníamos una clara divergencia entre la cotización, entre el RSI y además el volumen nos decía que la última subida no había tenido tanta fuerza. Fijaros cómo ahora ha pasado exactamente lo mismo. Esto es una divergencia entre la cotización, que ha marcado un nuevo máximo, el RSI ya no ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente, y el volumen, fijaros como en el último impulso ya fue bastante menor al que veíamos anteriormente. Fijaros en toda la subida que tenemos aquí una clara señal de debilitamiento de la subida y acabaría cayendo. Es una acción que la verdad que podemos decir que es muy noble porque no da señales falsas, y cuando analizamos este tipo de acciones que vemos que cuando se produce una divergencia corrige, cuando el volumen baja también corrijo, cuando el volumen sube, como vimos aquí, también nos indicaba que íbamos a ver una fuerte subida. Por lo tanto, son acciones que quizás si las utilizamos con un poquito más de calma, nos dan buenas oportunidades dentro de ellas. Es verdad que es una acción que tiene poquita volatilidad. O sea, hace un par de sesiones, el lunes vimos una caída que parecía que era una caída muy importante y fue una caída del 1,68%. Fijaros como aquí hemos tenido un recorrido, por ejemplo, de un 13%. Pues bueno, a lo mejor otra acción lo hace en 3 sesiones, esta lo va a hacer en 20, pero son movimientos muchísimo más fiables que los que vemos en otras acciones. Por lo tanto, por eso os quería traer la cotización de Faes Pharma. Como os digo, situación ahora, pues en el medio y largo plazo todo apunta que podría dar continuidad a la tendencia bajista. Quizás esa zona de los 3,17 intenta actuar como soporte en esa zona, no habrá que descartar irnos hasta ella, quizás ver un rebote hasta la media de 70 sesiones y luego volver a caer para consolidarla como resistencia, pero poquito más, la verdad. Como veis, es bastante fiable su cotización. Fijaros que aquí, vamos a verlo, también cuando comenzó a caer, luego vimos cómo rebotaba de nuevo hasta la media de 70 en varias ocasiones.
Por lo tanto, pues como veis, también actúa muy bien dentro de esa tendencia bajista, aunque en algunos momentos veamos cómo justamente se va por encima de ellas. Quizás los inversores piensan que se va a dar la vuelta, pero a la vez estamos viendo señales clarísimas de que el agotamiento es clarísimo en la tendencia. Así que bueno, situación no muy buena ahora mismo, continuidad bajista en el medio y largo plazo, y en el corto plazo, como os digo, podría continuar cayendo hasta la zona de los 3,17, que es donde tiene esa zona clarísima de soporte en el gráfico. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Mañana ya, como os he comentado al principio, veremos análisis de los índices y la sección del consultorio, que es la sección donde analizo todas las acciones que me habéis ido pidiendo. Tengo 5 o 6 acciones ahora mismo. No me va a dar tiempo a mucho más, así que bueno, si me pedís alguna más, pues las puedo analizar, pero tampoco mucho más porque me das a hacer un vídeo de que unos 15-20 minutos como muchísimo. Así que bueno, si no, pues las que no me dé tiempo las dejaré ya para la próxima semana, que ya creo que sí tendremos tiempo por fin para hacer ese vídeo del resumen semanal. Así que nada, como siempre os recuerdo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente han sido opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana nos vemos de nuevo, va a ser un vídeo muy interesante para saber en qué situación nos encontramos ahora mismo después de estas correcciones que estamos viendo en los mercados. Así que todos muy atentos mañana. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.